Hola con todos, mi nombre es Belén Monar y les voy a hablar acerca de las leyes de Newton. Una definición sobre esto. La ley del movimiento de Newton describe la aceleración entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento de este cuerpo debido a dichas fuerzas. Estas constituyen los principios fundamentales usados para analizar el movimiento de los cuerpos y son la base de la mecánica clásica. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica y por otro, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, se pueden deducir la dinámica de Newton, también llamada dinámica clásica, solo se cumple en dos sistemas de referencia inerciales que se mueven a velocidad constante. La Tierra, aunque gire y rote, se trata como tal a efectos de muchos experimentos prácticos. Solo es aplicable a cuerpos cuya velocidad dista considerablemente de la velocidad de la luz. Cuando la velocidad del cuerpo se va aproximadamente a los 300.000 km por segundo, lo que ocurriría en los sistemas de referencia no inerciales, aparece una serie de fenómenos denominados efectos relativistas. Unos conceptos básicos sobre las leyes de Newton. El movimiento, que si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo. El movimiento es uno de los fenómenos físicos más evidentes al ser fácilmente observable. Su estudio nos permite entender la circulación de objetos, con lo que a buen seguro estás familiarizado como trenes, coches y aviones, pero también nos sirve de base para el estudio de otros menos comunes como satélites, planetas, estrellas y mucho más. La fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento, de reposo de un cuerpo o de reproducir una deformación en él. Su unidad en el sistema internacional es el newton. Un newton es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kilogramo lo provoca una aceleración de 1 metro por segundos cuadrados. La aceleración. Se define la aceleración como la relación entre la variación o cambio de velocidad de un móvil y el tiempo transcurrido en dicho cambio. Una fórmula para esta aceleración es A, donde A es la aceleración, B la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo y sobre el tiempo. La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres: cambia tu rapidez o cambia tu dirección o cambia ambas. La masa inercia. La masa inercia es una medida de la inercia de un objeto, que es la resistencia que ofrece a cambiar su estado de movimiento cuando se le aplica una fuerza. Un objeto con una masa inicial pequeña puede cambiar su movimiento con facilidad, mientras que un objeto con una masa inicial grande lo hace con dificultad. Una aplicación de la primera ley de Newton dice: una persona se encuentra situada en la parte posterior de un vehículo que se desplaza a una velocidad de 80 km por hora. Este vehículo, al momento de girar hacia la derecha o a la izquierda, producirá que el sujeto ubicado en la parte posterior tienda a seguir en línea recta el movimiento que tenía, pero el roce de la superficie del asiento producirá que su movimiento no se prolongue exageradamente. Por tal motivo, cuando vamos en algún vehículo y este frena de manera abrupta, sentimos que nos movemos hacia adelante del asiento voluntariamente. Y es que como mantenemos una velocidad constante en la que lleva en el vehículo y de repente esta frena, fuerza externa que lo modificó la velocidad, ya no poseemos una velocidad constante y se aplica la ley de la inercia. Tenemos un ejemplo de la primera ley. Un borrador de 2 kilogramos se encuentra en una superficie plana. ¿Cuál es la fuerza mínima que tiene? Primero, los datos: que la masa es 2 kilogramos, la fuerza mínima en la que vamos a encontrar, la fórmula, que la fuerza neta igual a 0. Al despejar nos queda F, fuerza newton igual a masa por gravedad. De cambiar los valores nos queda fuerza neta 2 kilogramos por la gravedad, que es 2,8 metros por segundos cuadrados. Al multiplicar esto nos da
la fuerza mínima, que es 19,6 newton. Esa es la respuesta. Segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica, establece que la intensidad de la resultante de las fuerzas ejercidas en un cuerpo es directamente proporcional al producto de la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo. La fórmula para la segunda ley de Newton, donde F es el resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, M la masa del cuerpo y la A la aceleración del cuerpo. Es importante resaltar que la fuerza es un vector, es decir, posee modelo, dirección y sentido. Por lo tanto, cuando varias formas actúan sobre un cuerpo, ellas se mueven vectorialmente y el resultado de las fuerzas resultante. La flecha sobre las letras de la fórmula representa que la fuerza y la aceleración son vectores y que la dirección y el sentido de la aceleración sean los mismos de la fuerza resultante. La fórmula solo es válida si la masa es constante. Cuando la masa del cuerpo es variable, es necesario calcular la cantidad del movimiento, que es el producto de la masa del objeto, por su velocidad. En este caso, la fórmula de la ley de la dinámica sería: la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento entre la derivada del tiempo. Aplicación de la segunda ley de Newton. Un ejemplo cotidiano de los que se conoce como segunda ley de Newton puede ser algo tan simple como que dos sujetos A y B, en el cual A tiene mayor fuerza que B, y estos empujan una mesa al sujeto A hacia el este y el sujeto B hacia el norte. Al sumar las fuerzas obtendremos una fuerza resultante igual al movimiento y aceleración de la mesa. Por lo tanto, la mesa se moverá en dirección noroeste, pero con mayor inclinación hacia el este, ya que el sujeto A ejerce mayor fuerza que el sujeto B. Un ejemplo de la segunda ley: se patea una pelota con una fuerza de 1,2 newton y adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuál es la masa de la pelota? La fórmula, que es fuerza igual masa por aceleración, lo que buscamos es la masa y dividimos la fuerza por la aceleración, que nos da 0,4 kilogramos. Sobre la segunda ley, una persona empuja una caja y aplica 35 newton de fuerza. La caja pesa 41 kilogramos. La fricción es despreciable. Calcule la aceleración de la caja. Los datos, y ponemos la fórmula, que es la fuerza neta igual a masa por aceleración. Al despejar nos queda la aceleración igual a fuerza dividido para masa, que nos da 35 newton dividido para 41 kilogramos. Al pasamos newton a kilogramos por metros por segundos cuadrados. Al dividir nos da la aceleración 0,85 metros segundos al cuadrado. La tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción, en la cual a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. De esta manera, las fuerzas de acción y reacción que actúan en pares no se equilibran una vez que están aplicadas en cuerpos diferentes, recordando que esas fuerzas representan la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. La fórmula de esta acción y reacción es: la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, o fuerza de acción, es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, o fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Una aplicación de la tercera ley. Un ejemplo para este caso puede ser: un hombre empuja una mesa. En este caso, el hombre ejerce una fuerza F1 y la mesa en este caso reacciona y empuja a la persona con una fuerza F2. Para hacer más fácil entender este ejemplo, imagine que el sujeto y la mesa tienen la misma masa y están sobre una superficie lisa, sin fricción. En este caso, observaríamos que tanto la mesa como la persona se pondrían en un movimiento igual, pero en sentido contrario. Un ejemplo sobre la tercera ley de Newton: un patinador de 68,5 kilogramos se mueve inicialmente a 2,4 metros por segundos cuadrados sobre el hielo.
Se detiene completamente en 3,52 segundos debido a la fricción, pues la fuerza de fricción ejercida sobre el patinador. Primero sacamos los datos donde masa es igual a 68,5 kilogramos, el volumen inicial 2,4 metros sobre segundos cuadrados y el volumen final que es 0 metros por segundo. El tiempo que vale 3,52 segundos y lo que vamos a encontrar es la fuerza de fricción. Para resolver este problema se aplica previamente la fórmula de movimiento variado de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración más tiempo. Y se despeja la aceleración que va a ser negativa porque frena el patinador debido a la fricción del hielo áspero. Y al dividir nos queda menos 0,68 metros sobre segundos cuadrados. Y luego se aplica la segunda ley de Newton, que es la fuerza neta X igual masa más aceleración, que al despejar nos queda fuerza de fricción que es igual a menos masa por aceleración, donde la fuerza de fricción vale menos 68,5 kilogramos por menos 0,68 metros por segundos cuadrados, que al multiplicar nos queda la fuerza de fricción 46,58 newton. Unos puntos claves para recordar sobre las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton son las bases de la mecánica. La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Las fuerzas que son de igual magnitud pero en sentido opuesto se anulan. La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada sobre él. La fuerza causa que un objeto se mueva. Un objeto con mayor masa requiere más fuerza para moverse. La fricción es la fuerza entre los objetos y la superficie sobre la que se mueve. La inercia es la tendencia de un cuerpo en movimiento a permanecer en movimiento y depende de la masa. Hay una cuarta ley que es la ley de la gravitación universal. Partiendo de la segunda ley o principio fundamental de la dinámica e instruyendo los cálculos dinámicos se simplificarían, se suponía como equivalente al que toda la masa se concentrará en el centro geométrico de los cuerpos, equivalencia que demostró, y de las leyes del astrónomo alemán Johannes Kepler sobre las órbitas de los planetas. Newton dedujo la ley de la gravitación universal, cuyo enunciado afirma que dos cuerpos cualesquiera se atraen recíprocamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Matemáticamente se expresa así. En esta formulación, F es la fuerza de la gravedad, M1 y M2 son las respectivas masas de los cuerpos y D es la distancia entre ellos. La magnitud obtenida debe multiplicarse por G, constante gravitatoria que tiene un valor muy pequeño, 6,67 por 10 menos 11. De ahí esa atracción que no sea predecible entre los objetos de la vida cotidiana. Es preciso que al menos uno de los cuerpos tenga una masa ingente, como es el caso de nuestro planeta. La gravedad, por consiguiente, es una atracción recíproca o una vía de dos sentidos entre dos cuerpos. Es lo que se observa, por ejemplo, en el caso de la Tierra y la Luna. La fuerza de la gravedad de la Tierra mantiene a la Luna en una órbita alrededor de ella. Si la Luna no estuviese sometida a ninguna fuerza, seguiría un movimiento rectilíneo uniforme o estaría en reposo. La combinación del movimiento en línea recta o de la fuerza de atracción implica la órbita de la Luna. Pero así como la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna, esta ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra. Ello explica el movimiento del agua que fluye libremente en los océanos. El agua es atraída hacia el lado de la Tierra que queda frente a la Luna. Es lo que se llama marea o alta planicie. En conclusión, como podemos observar en este trabajo, las leyes formuladas por Isaac Newton hace más de 3.000 años atrás son los pilares fundamentales de la mecánica y la física, los cuales siguen siendo muchos más que vigentes hoy en día. Cabe recalcar que aunque después de tanto tiempo estas tres leyes sigan siendo tema constante entre los científicos de la actualidad, los cuales siguen siendo contribuciones a su mejoramiento. Estos principios son la base del movimiento, se encuentran siempre a nuestro alrededor y entramos constantemente en su uso sin ni siquiera darnos cuenta. En nuestra vida lo han estado siempre y lo seguirán estando.
Esto ha sido todo por el video, espero les haya gustado y muchas gracias.